La crisis de los desaparecidos que vivimos hoy tiene un origen muy claro, el sexenio pasado. Si bien durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto el fenómeno estuvo muy presente, con cerca de casi 17,000 casos cada sexenio, desde el inicio de la administración de López Obrador se disparó geométricamente esa cifra y se ha mantenido hasta el día de hoy. Durante el gobierno de López Obrador fueron más de 80,000 desaparecidos y este sexenio llevamos ya 19,000. Durante el sexenio pasado, el gobierno federal ignoró absolutamente el tema. Incluso la presidenta de la Comisión de Búsqueda, lo recordará usted, Carla Quintana, renunció al cargo por diferencias con López Obrador y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En este sexenio, si bien hay esfuerzos mayores, algunos reconocibles, la labor encomendada a la Secretaría de Gobernación no ha tenido hasta ahora un solo resultado importante. Alrededor de 40 desapariciones diarias, 4,500 fosas localizadas con más de 6,000 cadáveres, 72,000 restos humanos no identificados. Son los números del horror y la crisis de las desapariciones que parecen estar lejos de una solución. Hay una cifra negra de arriba del 90% de casos que no se denuncian por miedo. Chamberlain dice que ni siquiera hay un banco de datos que ayude a la identificación de los desaparecidos. Empezando por la información de ADN en todas las fiscalías del país e incluso con Centroamérica, para poder hacer cruces de información genética y poder identificar los cuerpos. Bueno, se han opuesto sistemáticamente a compartir información. Sin bases de datos confiables, sin cruces de información, con investigaciones aisladas, el Estado ha quedado rebasado en esta crisis. Que la situación de desapariciones en México es tan grave que amerita llamar la atención de la comunidad internacional en su conjunto. Y por eso ha pedido al secretario general de la ONU que la situación de desapariciones en México sea llevada a análisis y discusión ante el máximo órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas. Especialistas advierten que México necesita mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, además de datos confiables, un apoyo internacional que podría brindar Naciones Unidas. Y es que en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido más un obstáculo que una garantía para las víctimas. Tuvieron más bien que venir de la comunidad internacional a hacerle su trabajo a Rosario Piedra y además con matraca en mano se atreve también a salir a desestimar el informe y a proteger al Estado mexicano. Ella tiene que irse. La legisladora iniciará incluso un juicio político contra Rosario Piedra. Confía que la salida de la funcionaria, familiarizada con el régimen, podría empezar a desmoronar el muro que se interpone entre los desaparecidos, su búsqueda y la justicia. Laura Casillas, Azteca Noticias. Mire, aquí es muy claro, aquí estamos ante una crisis humanitaria quizás sin comparación con cualquier otra que viva el país. Estamos hablando de números enormes, 132,000, dice el informe del Comité de las Naciones Unidas. El gobierno dice que eso pueden ser menos, habla incluso de una cifra de 35,000. Pero ¿a usted le parece que si hay 35,000 o 132,000 personas desaparecidas, hace una enorme diferencia? Lo que hay que tener es empatía, que es lo que no existe en muchos sectores, comenzando por Rosario Piedra, la encargada, la responsable, de alguna forma hay que llamarla, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha intervenido en absoluto con este tema y que simplemente cada vez que habla simplemente apoya las posiciones del gobierno y las posiciones más duras del gobierno, porque hay dentro del propio gobierno hay posiciones mucho más matizadas, mucho más grises respecto a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Es verdad que se arrastra en este sexenio lo que ocurrió el sexenio pasado, donde no se hizo absolutamente nada, donde no se levantó, como se decía, ni siquiera un censo real de personas desaparecidas. No lo tenemos.
es lo que se tiene, ni siquiera se levantó con estos siervos de la nación, es una falta de seriedad absoluta. Apenas está recomenzando a tomar el tema y tenemos un rezago absoluto. Rechazar la ayuda internacional que podría servir para ayudar a identificar restos, para labores de búsqueda, para establecer estos mecanismos que han utilizado ya otros países que han tenido fenómenos terribles similares, desde Argentina o Chile hasta Guatemala. Rechazarlo es un pecado político, pero bueno, ahí están las cosas, ahí está el drama y ahí está lo que no estamos haciendo. Pero como bien dices tú, Jorge, siempre que ha habido desaparecidos en muchos otros países, siempre se ha aceptado esta ayuda de especialistas. Hay peritos especializados muy destacados que saben hacer su trabajo. ¿Por qué el gobierno mexicano no los quiere? ¿Por qué no quieren que se resuelvan los casos? ¿Por qué no quieren aceptar la realidad que hay? Tan solo este sexenio, 19,000 personas desaparecidas. Y otra vez Tabasco, otra vez la refinería de Dos Bocas. Hoy se registró una explosión más en la refinería Olmeca. Hace menos de un mes, el 17 de marzo, hubo otro incendio en las instalaciones. Ese día murieron 5 trabajadores. Nuevamente sucede. Otra vez Dos Bocas. Un incendio más a la lista de incidentes en la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. Según Petróleos Mexicanos, ahora fue en una bodega donde almacenan coque, un tipo de combustible sólido. Sí, está frío. Mientras los trabajadores corrieron para ponerse a salvo, los habitantes grabaron cómo salían las llamas. Se está quemando otra vez la refinería. Mira cómo está ardiendo el gas. No lo pueden controlar, dicen. Así se está viendo cómo está contaminando por una fuera de control la refinería en estos momentos en Paraíso, Tabasco. Se tiene totalmente llena, quemando humo negro de la... Ni un mes pasó del anterior incendio. El 17 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, una explosión acabó con la vida de 5 personas, 4 trabajadores de una compañía contratista y una empleada de la petrolera. Y este martes las alertas se encendieron por una fuga de gas, pero Pemex se limitó a informar que fue por vapor de agua liberado durante las operaciones de la refinería. Esta es la estampa diaria en Paraíso. Los niños jugando fútbol y a unos cuantos metros, la refinería ardiendo en llamas. La estela que está dejando lo que está quemando la refinería. Esto es un problema grave. Los vecinos dicen que el megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador es una bomba de tiempo. La verdad, pues uno con una preocupación porque prácticamente estamos en una bombita de tiempo, ¿verdad? Con esto de la refinería. Pero sí son cosas que nos preocupan porque estamos aquí cerca de la refinería, pues. Marlene Sánchez, Azteca Noticias. Bueno, ahí está. Apenas ayer se había dicho que no era verdad lo de los incendios. Esta es toda la planta, los residuos, se dice de croque, de estos residuos, pero es increíble que los residuos se protejan de esta forma y que haya este tipo de incendios y que afectan. Quien diga que no afecta a la planta está lisa y llanamente mintiendo. Un incendio claro que afecta a la planta, como afectó el incendio de marzo a la planta, como están los derrames de combustibles que afectan a la planta. Es un desastre, es lo que ocurre. Lo que ocurre ahí en Dos Bocas es la expresión de algo que se hizo caro, mal y sin un proyecto de fondo realmente para construir esa refinería, porque recordemos que se comenzó a construir la refinería cuando aún no se tenía todos los estudios y todas las contingencias y terminó costando 30,000 millones de dólares cuando López Obrador decía que iba a costar 6,000 millones. Pero además de todo, ni siquiera, además de estos riesgos para la población, para la gente que está alrededor, incluso hay escuelas cercanas que han denunciado los padres de familia que están muy preocupados de lo que sucede, ni siquiera ha refinado gran parte de barriles de petróleo. Es
un dinero tirado a la basura que además de todo está poniendo en riesgo a la población. Y mientras tanto, sigue una investigación del periódico El Universal. Lo que dicen ellos es que el gobierno cubano le ha pedido al gobierno mexicano que no divulgue información sobre la ayuda que ha enviado a ese país, porque los grupos disidentes pueden boicotear la distribución. Y el gobierno mexicano habría cerrado la información al respecto por 5 años. Desde febrero de este año, el gobierno de México envió 4 cargamentos a la isla. Buques con más de 3.125 toneladas de víveres y medicamentos, recursos de todos los mexicanos destinados al pueblo cubano. Pero la cúpula militar de la dictadura tenía otros planes. No es la primera vez que el régimen vende las donaciones al pueblo cubano. Esto ha sucedido una y otra vez. Lo que pasa es que el mundo de alguna manera mira para un costado. Esta vez alguien no miró para un costado y cuando Azteca Noticias expuso el esquema, el régimen reaccionó. Comienza la intoxicación mediática alrededor del uso y el destino de las donaciones. El escándalo escaló aún más. Según el medio El Universal, la dictadura cubana envió una nota diplomática al gobierno mexicano pidiendo que todos los detalles de la ayuda humanitaria fueran clasificados como información reservada por 5 años. El argumento oficial, que la disidencia podría boicotear la distribución, que revelar los datos generaría caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque. México aceptó. Son ladrones profesionales, le roban al mundo entero y México hoy es simplemente el nuevo capítulo, la nueva página de esta vieja historia. Cancillería justificó su silencio haciendo entender que proteger la relación con La Habana vale más que rendirle cuenta a los mexicanos. Ustedes ahora mismo, la televisión azteca, está haciendo esta serie de reportajes, pone al régimen en jaque, porque ustedes le están mostrando al mundo la realidad sobre un país que es una dictadura. En tanto, el gobierno mexicano aseguró que no tiene nada que esconder. Así que desde aquí se seguirá apoyando a la dictadura y no al pueblo que oprime desde hace más de 70 años. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum reconoció al fin algo que todos sabíamos, que es su coordinador de asesores, el exdirector de comunicación social con López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, quien maneja la relación con lo que ellos llaman medios alternativos, que en realidad son un grupo de paleros contratados por su oficina de la presidencia para distorsionar y manipular la información. Así lo dijo la presidenta. Y trabajan de manera muy coordinada. Y Jesús Ramírez, a quien también los comentócratas no les cae bien, y muchos, nos ayuda mucho con los medios alternativos, pues por su experiencia y comunicación, y forma parte como coordinador de asesores pues de todo el equipo de comunicación. Y bueno, ahí está la coordinación de asesores, la ayuda con los medios alternativos. Eso que dice la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas lo había desmentido una y otra vez. En los últimos años, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas encabeza varios casos oscuros de la política nacional. Su afán de poder lo llevó a implementar una red de medios de comunicación, productoras alternativas y empresas fantasma para atacar a periodistas, medios y empresarios, pero también para usar fondos públicos con fines ideológicos y personales. Todo este andamiaje lo utilizó para controlar la narrativa. Es decir, no solo se limitó a informar mintiendo, sino que construyó un aparato para fabricar realidades, premiar la lealtad de medios aliados y arremeter contra periodistas y medios críticos. Ante los escándalos que salen a la luz donde está inmiscuido Jesús Ramírez, la mañana de este jueves, la titular del Ejecutivo Federal negó que la comunicación de presidencia está en crisis y que el equipo esté dividido. Apenas pasaron un par de horas cuando el coordinador de asesores de presidencia ya estaba metido en otro lío. La diputada federal del PT, Lidia Aguilar, denunció públicamente un intento de fracturar la coalición oficialista mediante campañas de desinformación. ¿Y a quién señaló? Pues a Jesús Ramírez Cuevas. La diputada denunció a la cuenta denominada La Catrina Norteña, que calificó a la legisladora como traidora.
La diputada petista reivindicó su papel como fundadora del movimiento y arremetió contra Ramírez Cuevas y su protegida, la Catrina. Les dijo que se escondían tras la cobardía del anonimato, que traicionaban a la 4T y a la presidenta, y los acusó de usar mentiras para disolver la alianza. Seguramente Jesús Ramírez y su horda saldrán a negar la acusación y a manipular la verdad, como lo han hecho siempre. En enero de 2021, el entonces vocero del presidente López Obrador rechazó que se pagara a los supuestos reporteros que acuden a las mañaneras para realizar preguntas a modo. Lo hizo en respuesta a una solicitud del INE sobre el tema. En específico, sobre la conferencia del 23 de diciembre de 2020, cuando uno de sus paleros pidió la opinión de López Obrador sobre la alianza del PAN, PRI y PRD, a la que el mandatario respondió que era una alianza que buscaba mantener los beneficios de una minoría. En redes sociales, Cuevas mintió y se atrevió a decir que nunca hubo tanta libertad para preguntar a un presidente. Pasaron los años y Jesús Ramírez siguió operando sin ningún pudor, aprovechando el poder y las redes de complicidades que tejió desde Palacio Nacional. Fue hasta la publicación del libro Ni Venganza ni Perdón, escrito por el periodista Jorge Fernández Menéndez, en coautoría con Julio Scherer Ibarra, que volvieron a exhibirse los abusos de Ramírez Cuevas, sobre todo por la manera como utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos. En uno de los capítulos se revela que el programa de compensación vitalicia, presentado como acto de justicia social, careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27,000 millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada. 5 días después de la publicación de una nota periodística sobre el tema, el funcionario acusó que se trataba de infundios y falacias. Su larga y vaga respuesta era un documento de 3 cuartillas, donde se dedicó a criticar a los autores y no a desmentir, con pruebas, lo publicado. Su cinismo es tal que, pese a negar que maneja a los pseudoperiodistas paleros de Palacio Nacional, hace unas semanas los apapachó con una celebración disfrazada de encuentro de comunicadores independientes. Son quienes trabajan para Jesús Ramírez Cuevas y que aprovechan un espacio gubernamental pagado por los mexicanos para violentar a quienes no piensan igual que ellos. Bueno, entonces no son ni ataques ni difamación contra Ramírez Cuevas, es información pura y dura, ratificada su relación por su jefa, por la presidenta Sheinbaum, como en su momento fue López Obrador el que confirmó que el acuerdo para las dobles liquidaciones y otros acuerdos fraudulentos con el Sindicato Mexicano de Electricistas le costaron al erario unos 23,000 millones de pesos y eran responsabilidad del propio Ramírez. Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. Y vamos a otro tema, la muerte del exdirector de Radio Centro, Carlos Aguirre, su sucesión, la lucha por el dinero y las acciones del grupo han terminado con su esposa detenida, con su viuda detenida en Miami, acusada de asesinato y en una trama digna de la serie Succession. Esta es la historia. Esta es una historia de supuesto amor con un trágico final. El miércoles pasado fue arrestada Rosa María Rubio en la ciudad de Brickell, en el desenlace de una historia de dinero, poder, medios y muerte. Rosita, como le conocen sus amigos, contrajo matrimonio en el 2009 con el empresario de medios Carlos Aguirre, en el Hotel San Regis de la Ciudad de México. A la alianza nupcial acudieron miembros de la sociedad mexicana y periodistas reconocidos. Un hombre emprendedor. Carlos Aguirre era ejecutivo de Grupo Radio Centro, entonces el grupo de radio más importante del país. El matrimonio se convirtió en uno de los más connotados de la alta sociedad chilanga. Sus nombres aparecían en varias ocasiones en las revistas del corazón en diversas fiestas. Años después, Carlos Aguirre y sus hermanos dejaron la organización y Rosita comenzó la búsqueda de frecuencias para comprar en la capital mexicana.
En 2019, el IFETEL validó la transmisión de acciones de una radiodifusora a su favor. Meses después, Rosita Rubio apareció como una de las accionistas de uno de los grupos de radio más importantes del país. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en 2020 al morir Carlos Aguirre. Autoridades judiciales comenzaron una investigación sobre transferencias de fideicomisos y capitales del exdirectivo radiofónico a favor de su esposa y detectaron irregularidades en los movimientos cuyos montos se calculan en millones de dólares. Según el columnista Darío Celis, una vez consumado el despojo, la ahora detenida habría ordenado y ejecutado el asesinato de su esposo. Hoy, Rosita Rubio está detenida en Broward, Florida, luego de su detención por el FBI y el ICE. Sofía Aguirre, hija de Carlos Aguirre, utilizó las redes sociales para agradecer la acción de la justicia. Gracias a su apoyo y a la coordinación que se llevó a cabo con las autoridades norteamericanas que dieron el resultado después de más de 5 años de un proceso muy largo, muy doloroso. De concretarse la extradición, Rosita Rubio será juzgada en México por los delitos de secuestro agravado y homicidio. Todo por quedarse con una fortuna creada a partir de la comunicación, en lo que algunos ya califican como la viuda negra de Radio Centro. Gonzalo Oliveros, Azteca Noticias. Bueno, ahí están las cosas. Es una historia muy complicada, Jorge. Pues, finalmente es una historia, un pleito por dinero entre los hijos de Aguirre, los hijos de su primer matrimonio con Viviana Corcuera y la que fue su viuda, la que fue su esposa durante más de 15 años. El pleito es añejísimo por dinero, por supuesto, y bueno, se supone, realmente Carlos Aguirre fallece de un infarto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero bueno, habrá que aclarar muchas otras cosas. En este momento está detenida la viuda de Carlos Aguirre, no por este tema, sino por un tema migratorio, y está en proceso migratorio en los Estados Unidos. Todavía habrá mucho que contar sobre este caso de la familia Aguirre. Y vamos a otro tema. El minero Francisco Zapata Nájera fue rescatado con vida tras permanecer más de 300 horas atrapado en una mina de sílice, 13 días Santa Fe, en Rosario, Sinaloa. El 25 de marzo hubo un derrumbe que sorprendió a Francisco y otros 3 mineros quienes quedaron bajo tierra. El rescate fue ejecutado por buzos del Ejército Mexicano y esta es una recreación de Azteca Noticias de cómo fueron esos días bajo tierra de los mineros. El equipo de rescate ya se encuentra en la zona cero. Al parecer encontraron uno vivo. Estoy aquí, estoy vivo, gracias, muchas gracias. Necesitamos apoyo urgente en la cueva. Repito, estamos en peligro. ¿Me escuchan? Bueno, y hoy Melania Trump negó haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein, el financiero pederasta que falleció en la cárcel en 2019 a la espera de su juicio, acusado de mantener una relación de explotación de mujeres. Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo, sostuvo la primera dama. Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación. Así lo dijo Melania Trump ante los medios, por supuesto, sin una intervención de preguntas, y esto fue desde la Casa Blanca. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó tener vínculos con Jeffrey Epstein y pidió una audiencia en el Congreso para permitir que las sobrevivientes de sus abusos cuenten sus historias. Melania Trump realizó una inusual declaración ante las cámaras, leída y sin preguntas.
En la Casa Blanca afirmó que respondía a las falsedades que se han dicho sobre Epstein y ella en redes sociales, sin citar ejemplos específicos. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores y murió en una celda de una cárcel en Manhattan por suicidio, según las autoridades. Los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein han perseguido a la Casa Blanca durante meses. El presidente mantuvo una amistad con el entonces financiero durante la década de 1990 y principios de los 2000, aunque ha afirmado que se distanciaron antes de que salieran a la luz sus crímenes. Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense, y que no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas. My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI in interviews surrounding the Epstein matter. I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos aquí en Todo Personal mañana a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.